Buenos días y bienvenidos a La Conspiranoica, ¿no? Hoy trataremos un tema del que, estuve investigando y viendo en noviembre del año pasado, ¿no? El tema de las avispas asesinas chinas. Y, por otro lado, también su coincidencia con el tema de la desaparición de las abejas, ¿no? Tampoco está, dice que es muy misteriosa, pero tampoco es que sea demasiado misteriosa viendo el panorama que tenemos, ¿no? Bueno, empezaremos con las avispas chinas asesinas que venían a España, ¿no? Bueno, lo que suele pasar es que más que avispas asesinas chinas, son avispas japonesas, que pues debido a la globalización, pues en algún contenedor de estos millones que vienen por todo el mundo, pues se introdujeron en España, ¿no? Estas avispas, que son unas avispas bastante gigantes, bastante grandes, y que se alimentan de abejas o de otros insectos parecidos, normalmente de abejas porque se han especializado en destruir sus nidos, ¿no? Abajo colgaré algunos documentales sobre el tema y, bueno, quien quiera, pues luego en los comentarios me puede dejar algún comentario sobre el tema, ¿no? Son unas avispas que vienen de Japón, se alimentan de abejas, pero las abejas de allí de Japón han evolucionado con ellas y han aprendido a acabar con ellas, ¿no? Es muy curioso como cuando se mete una avispa de estas en las colonias, ¿no? En las colmenas de las abejas japonesas pues las rodean y las ponen a 50 grados de temperatura y las matan, ¿no? Y es muy curioso, es unos documentales de los años 80 por ahí que lo explican, que son muy curiosos, ¿no? Mientras que cuando llegan aquí a Europa, como una especie invasora, como muchas de las que han venido aquí a España o a otros países de Europa, ¿no? Pues no tienen las abejas de aquí no están preparadas, no tienen esos conocimientos, digamos, y mueren a centenares, ¿no? O sea, un enemigo más de las pobres abejas europeas que lo están pasando muy mal, ¿no? Y bueno, que tampoco y la alarma cunde porque, bueno, había ataques a personas, ¿no? Mientras no una especie invasora no ataca a un ser humano, pues no pasa nada tampoco, ¿no? Realmente, pero cuando ya hay algún picotazo, pues ya se extiende la alarma y todo el mundo se pone así con las manos en la cabeza y hay que acabar con ellas, ¿no? Que a veces hacen más daño que otra cosa, ¿no? Estos pánicos inducidos, ¿no? Y bueno, y luego ves también el tema de las abejas asesinas, de la desaparición de las abejas, ¿no? Pues bueno, pues una causa más de esta desaparición de las abejas autóctonas, pues es pues esta especie invasora, ¿no? Como ha ocurrido, como por ejemplo, con el cangrejo americano, ¿no? Se introdujo aquí y era portante este cangrejo de una especie de peste o de virus que, bueno, acababa con prácticamente el cangrejo autóctono de río, ¿no? Con esto, pues, hay mil historias con las especies invasoras, ¿no? Podemos ver ejemplos de cuando se introdujo el conejo en Australia y otras especies y estos desastres que causa el ser humano, ¿no? Y bien, pues el tema de las abejas también es un tema muy preocupante, ¿no? Pues sabemos que prácticamente toda la agricultura funciona con la polinización de las abejas. Incluso los transgénicos necesitan esta polinización de las abejas en muchos aspectos para que den fruto todas las especies plantadas y especialmente los frutales, ¿no? Que se tiene que transportar las colmenas a estas plantaciones de frutales para que den fruto, ¿no? Y para las plantaciones de girasol y para las plantaciones de muchas especies se necesitan estas abejas que una vez van allí mueren a centenares principalmente por los plaguicidas utilizados, por el polen transgénico. Luego también se ve pues bueno, que la contaminación electromagnética también les afecta mucho, sobre todo ahora que cada vez hay más antenas de radio, de televisión, de internet, de telefonía móvil, de líneas de alta tensión, y esto pues también las marea, ¿no? Y bueno, que toda esta contaminación combinada, transgénicos, especies invasoras, plaguicidas, contaminación electromagnética, pues las abejas empiezan a caer a millones, ¿no? Y yo creo que las abejas son como esos pájaros que se llevaban a las minas, que eran una especie de canarios, y que morían, en la que le faltaba un poco el oxígeno, morían, debido a grisú y otro al monóxido de carbono y tal. Y era un aviso para que los seres humanos salieran corriendo de la mina, porque cuando morían ellas, los pájaros, enseguida morían las personas. Y yo creo que las abejas son una especie de estos canarios, estos pajaritos que avisaban de las minas, del peligro. Si ellos están muriendo a centenares por esta contaminación ambiental, pues creo que nosotros seremos los siguientes.
También quiero decir que, bueno, que otra causa de la desaparición de las abejas es precisamente por la destrucción de los bosques primarios, ¿no? Se habla, bueno, he visto varios vídeos, ¿no?, que cuestionan el deforestamiento. Yo, bueno, sí, estoy de acuerdo. Hay menos deforestamiento, pero lo que no quedan son bosques primarios, bosques como eran desde un principio, ¿no? Bosques o selvas primarias, ¿no? Que hacía desaparecido el 90% de estos bosques en Europa, y el resto del mundo están en ese camino. ¿Qué lo sustituye? Pues bosques artificiales, bosques industriales, bosques que se utilizan para la producción de madera, ¿no? Un caso relevante pues son los bosques de eucaliptos de Galicia, ¿no? Un árbol que se trae, otra especie invasora, digamos, que se trae de Australia y se implanta en Galicia, en un ecosistema completamente diferente, y que se dedica solamente a plantar madera. Y que una vez se planta madera, se corta todo el bosque y el suelo es completamente barrido y removido para poder plantar nuevos eucaliptos y que cojan muy rápido los nutrientes, ¿no?, del suelo. Tratamientos de pesticidas a tope, de plaguicidas para evitar las plagas del eucaliptos, que desde el cielo se ven como bosques, pero en su interior no hay bosques. Su interior es conocido como los desiertos verdes, ¿no? Prácticamente solo hay árboles. No hay otra especie animal, muy poca, y de la que había antiguamente en el bosque propio de esa región, ¿no? Esto también se da pues, en los bosques, los desiertos verdes de Malasia, ¿no?, donde se han exterminado la selva y han plantado el cultivo de palma para hacer aceite de palma, que es el utilizado principalmente para hacer biocombustibles o para hacer patatas fritas. Es decir, todo el aceite que se utiliza en la industria alimentaria normalmente es el aceite de palma, que es bastante con una gran cantidad de grasa insaturada, etcétera, ¿no? Si veis el paquete de patatas fritas, veréis que siempre pone hecho con aceite de palma. Pues bueno, esto es un bosque verde, es un desierto verde donde la gente, las tribus que vivían por ahí han perdido su hábitat natural y se dedican de manera esclava a trabajar en estos cultivos de palma, ¿no?, donde son rociados directamente con los plaguicidas que pasan en avionetas, ¿no?, y sin ningún tipo de control, ¿no? Esto también pasa pues en los bosques, en los desiertos verdes de las plantaciones de bananas de Latinoamérica, donde pues bueno, solo hay bananas por miles y miles de kilómetros, sin casi ningún tipo de fauna viviendo allí, porque los plaguicidas utilizados son brutales y lo arramblan, ¿no? En Brasil también están los bosques verdes de la soja, ¿no?, los desiertos verdes de la soja, ¿no?, miles y miles de hectáreas plantadas solamente en un único cultivo de soja transgénica que es relativamente resistente a un plaguicida, el glifosato, ¿no? Entonces las avionetas pasan y se tira pesticidas sin control que destruye toda la fauna, en especial toda la fauna marina y toda la fauna que vive en los ríos y todo, lo arrasa. Y cuando hay un pueblo que aún pretende vivir en su zona de la agricultura, pues también es arrasado, porque no solo a los cultivos se les echa el mismo plaguicida que los mata, sino directamente a las personas, ¿no? Quien quiere investigar un poco, esto está al orden del día. Busquéis un poco por internet y encontraréis información sobre los desiertos verdes, ¿no? Y no solo aquí, no solo en esos países, ¿no?, ocurre estas cosas, ¿no? Si te vas a Noruega, ya llevan casi 50 años de desierto verde en Noruega, ¿no?, donde las plantaciones de pinos industriales han deshecho el bosque primario, ¿no? Y sí, hay muchos bosques con muchos pinos, pero no queda prácticamente fauna original, porque es lo mismo, cuando llega la época de taral, se talan todos los bosques, remueve la tierra brutalmente para que han descubierto unos nutrientes que son utilizados por una nueva plantación, ¿no? Y no queda casi biodiversidad ni comunidades que vivan en los bosques, ¿no?, como podían vivir antiguamente, ¿no? Es decir, esta es una parte más del capitalismo verde, de decir que, bueno, está todo muy verde, pero los bosques son artificiales. Y si nos vamos a España, por lo mismo, es decir, en España hace 100 años prácticamente no quedaban bosques, simplemente porque se utilizaba su leña para el consumo de las casas y porque debido a diferentes macro obras de las élites, como el Escorial, pues se arrasaba con todo lo que había alrededor. O, por ejemplo, en la Armada Invencible, pues se arrasaba con todos los bosques de la Armada prácticamente españoles para construir las armadas invencibles que luego se hundían, ¿no? Y quedaba muy poco. Entonces, cuando se inventó el Colegio de Ingenieros Forestales y luego ya con el franquismo, pues se replantó todo prácticamente de pinos, que no es el bosque original, que el bosque original eran carrascas y robles, ¿no? Entonces se plantaban con pinos de un crecimiento rápido y, bueno, destruyendo y secando casi todo el territorio, ¿no? Y si ves
todos los bosques que ves por el camino son bosques artificiales cuando vas por la carretera, son bosques de pino, pero que ese no es el bosque original, ¿no? Y de ahí también por los incendios y todo eso, porque son especies pirófilas. Y esto también ha afectado mucho a la fauna de abejas, ¿no? Porque ya no tienen el bosque original, ya no tienen las mismas plantas, tienen que irse pasar los cultivos que plantamos nosotros con todos los plaguicidas, los transgénicos, toda la contaminación electromagnética de la línea de alta tensión que pasan por mitad de los bosques, etcétera, ¿no? Es ver cómo han transformado el medio ambiente estas sociedades y que ya no es lo que es una especie de simulacro, de maqueta de lo que tenía que ser. Y las abejas, como he dicho, como los pájaros estos mineros, son una advertencia de lo que poco a poco nos va a ocurrir a nosotros, ¿no? De toda la mierda que nos estamos tratando, pero una muerte que poco a poco nos va a exterminar, ¿no? Pero bueno, ese era un poco el recorrido, ¿no? Ver cómo sacan al tema las avispas asesinas, cuando el peligro no es de la avispa, el peligro lo ha puesto el hombre a poner la avispa donde no le tocaba, ¿no? Mediante la globalización de mercancías y todo el rollo, ¿no? Y luego ver la desaparición de las abejas como un aspecto, un aviso sobre lo que estamos haciendo con nuestro medio ambiente. Bueno, hay unos que tienen más responsabilidad que otros en tenernos como tenemos al resto de esclavos, ¿no? El amo no tiene más responsabilidad que el esclavo. Porque el esclavo tiene su parte de responsabilidad también, ¿no? Sin duda. Y bueno, ahí dejaré algunos enlaces de algunos documentales sobre el tema para ampliar información. Y bueno, si queréis dejar un comentario, alguna pregunta, pues nada, lo dejéis en el comentario. Bueno, un saludo y nos vemos en el camino.